Por ahí dicen que la música es el lenguaje del alma y es por eso que hoy es un día muy especial porque me complace mucho y además es un honor entrevistar al maestro José Carmelo Calabrese, director de la Orquesta Sinfónica de Carabobo. Detrás de ese director, detrás de esa disciplina, detrás de esa sabiduría hay un gran ser humano. Y como ustedes saben, esto es Sin Etiquetas y vamos a conocer al maestro más allá de todo. Así que acompáñame en este episodio nuevo de Sin Etiquetas con Mónica Vieira. Y bien, como les dije en la intro de nuestro programa, en nuestra etapa, pues ya estoy con nuestro entrevistado de este episodio en Sin Etiquetas, que es el director de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, el maestro José Carmelo Calabrese, a quien me complace muchísimo entrevistar y saber más allá. Ustedes saben que Sin Etiquetas es un programa que no solamente da a conocer o resalta el talento que tenemos en Carabobo y en Venezuela, sino que también reflejamos ese lado humano. Y para mí es un honor realmente tener al maestro, porque así le dicen, y ese título de maestro debe ser difícil llevarlo, José Carmelo. ¿Te puedo decir José Carmelo? Por supuesto. Ok, entonces claro. Hoy me voy a salir del protocolo y le voy a decir José Carmelo en vez de maestro. Bienvenido a Sin Etiquetas. Muchísimas gracias, Mónica. Encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo te sientes como José Carmelo Calabrese? Esa es la primera pregunta que yo siempre hago en mi programa. ¿Quién es José Carmelo Calabrese? Mira, me considero un hombre joven. Ok, muy importante. Soy de Valencia. También tengo un vínculo afectivo con Barquisimeto. Porque mi familia materna es de Barquisimeto y también pasé mucho tiempo en mi infancia. ¿Tienes sangre guara? Tengo sangre guara y sangre italiana por parte de papá. Entonces toda una mezcla, ¿no? Pero sí, soy de Valencia y bueno, imagínate, me considero hoy en día un trabajador con mucha responsabilidad a nivel social, a nivel cultural y bueno, trato de llevarlo de la mejor manera porque sobre todo también me siento sumamente venezolano y carabobeño. Así que todo lo que pueda hacer por mi estado y por mi país, desde lo que me toca, desde lo que me corresponde, que es cultura, buena cultura, buen arte y buena música, bueno, lo seguimos haciendo. José, ¿desde qué edad o alguna vez imaginaste o soñaste ser director de una orquesta? Sí, desde muy pequeño realmente. Yo comencé con la música a los 6 años. Temprano. Comencé con el violín, luego de violín también estudié percusión, pero desde muy pequeño siempre me llamó la atención lo que es la actividad del director de orquesta. ¿Pero a nivel de familia o fue una iniciativa propia? Yo creo, indudablemente hay un tema familiar de trasfondo porque yo vengo de una familia musical. Desde pequeño, mi casa siempre fue música. Mi madre es músico, es violista, es pianista y mi padre también era músico, director de orquesta, compositor, multiinstrumentista. Entonces, indudablemente, viendo todo eso desde muy pequeño, bueno, todo eso quedó en mí y desde que tenía, ¿qué te digo yo?, 8 años de edad, ya yo decía que quería ser director de orquesta. ¿En serio? Sí. O sea, apenas con 8 añitos ya quería ser director de orquesta. De hecho, hay una carta por ahí que yo le escribí a mi padre por el Día del Padre. Yo tenía 8 años de edad. Y la carta, entre otras cosas, aparte de felicitarlo, la carta se titula Homenaje a mi padre. Oh. Sí, y una de las cosas que yo le coloco allí es que uno de mis sueños era ser director de orquesta, donde él era mi gran inspiración, porque yo lo veía a él dirigiendo. Sí, entonces claro, yo lo acompañaba desde muy pequeño, asistía a los ensayos, a los conciertos. De hecho hay una anécdota muy cómica que mi mamá siempre la recuerda, que es que los conciertos se hacían en aquella época, te estoy hablando de los 90, ¿no? Ajá. Que tú eres tan joven como yo. ¿Ah? Tú eres tan joven como yo. Sí, indudablemente. Se hacían en el Teatro Municipal. Y cuando se iban a hacer los conciertos, a mí me sentaban en una de las butacas y me decían, quédate aquí tranquilito, ya sabes, no te muevas, el concierto, calladito. Bueno, salía la orquesta,
salía mi papá a dirigir y yo cuando yo lo veía me comenzaba a pegar gritos, tú sabes, de la butaca, papá, salía corriendo, me montaba en el escenario y me le montaba en el podio. Entonces él dirigiendo y el público riéndose. Claro. Y él no sabía qué pasaba y cuando él se volteaba como que, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando volteaba para abajo estaba yo ahí con él. Afortunadamente él siempre lo tomó y lo manejó de una manera muy jocosa, ¿no? Con el público. Claro. Pero sí, desde muy pequeño yo tuve esa inquietud. Que venías de una familia musical prácticamente, Así o sea, es. tenías la inspiración. Así es. Pero yo siempre digo que por la gente a veces dice, ay, con razón, porque el papá fue pintor, entonces, y a veces no es así, porque por ejemplo mi hermana es médico, y en mi familia no hay ningún otro médico. Sí. Entonces no siempre es así. Entonces es interesante que también, obviamente inspirado por tu papá, inspirado por tu familia, hayas logrado convertirte finalmente en el director de la Orquesta Sinfónica de Carabobo. Eso es algo que me imagino costó disciplina, porque dirigir una orquesta significa tener una responsabilidad, además de lo que hablamos iniciando el programa. El hecho de que te llamen maestro ya es como, bueno, tú y yo tenemos la misma edad y ahorita es que por primera vez que lo estoy tuteando, porque yo cada vez que me lo encontraba, mis hijos también estuvieron en la Sinfónica de Carabobo y yo maestro, entonces, y es una persona joven, ¿sabes? Entonces, ese peso de maestro a veces no te provoca que te digan, hola José, ¿cómo estás? Claro, es que mira, yo me considero dentro de todo el mismo muchacho de siempre. Yo desde pequeño también hice muchas actividades, hice mucho deporte también, sobre todo ya entrando a esa preadolescencia, luego de los 10 años, ¿no? Probé muchas cosas, hice mucho deporte, imagínate, hice muchísimo fútbol, béisbol, hice un poco también en mi colegio, practicaba tenis de mesa, natación, pero indudablemente la música ganó. Ahora, esa pregunta que tú me hiciste ahorita es muy interesante porque realmente desde mi casa nunca hubo ningún tipo de presión. Ni obligación. Ni obligación para hacer ningún tipo de actividad, ni conmigo ni con mi hermana, que también es músico, violinista. Nosotros elegimos nuestro camino y eso me parece que es muy importante. Eso sí, recibimos el apoyo para elegir nuestro camino y sobre todo las orientaciones para hacerlo bien. Yo aparte de músico, también soy psicólogo, yo me gradué de psicólogo y pude hacer ambas actividades y ambas carreras en paralelo, pero realmente nunca hubo ningún tipo de presión. Lo que yo soy hoy en día es por decisión propia, netamente. A pesar de esa influencia. De esa influencia que tuviste a nivel familiar. De no ser director de orquesta ni psicólogo, ¿qué hubiera sido José Carmelo Calabrese? O bueno, ahorita estábamos comentando con nuestro director que el sueño del frustrado es de ser director de una orquesta. ¿Usted, maestro, tiene algún sueño frustrado? Realmente no. Creo que no, realmente ¿Estás satisfecho con lo que...? Estoy muy satisfecho. Mira, siempre me gustó la parte de la gerencia, de la parte empresarial. Posiblemente me hubiese ido hacia también... Es que la parte empresarial y la gerencia también tienen que ver mucho con la dirección orquestal. Claro. Porque indudablemente uno como director, uno es responsable de una organización, de una institución y sobre todo en Latinoamérica también es el encargado de ubicar los recursos para que la institución pueda mantenerse en el tiempo. Entonces no es simplemente montarse en el podio y dirigir, son muchas cosas que hay que manejar. Y sobre todo en nuestra institución que tenemos, imagínate, la orquesta es tutelada o está conformada bajo la figura de una fundación. Fundación Orquesta Sinfónica de Carabobo. Y en nuestra fundación, entre el personal musical, el personal administrativo, el personal docente, porque también damos clases, formamos a las generaciones de relevo de los músicos carabobeños, la población de padres y representantes. Imagínate, estamos hablando de más de 300 personas que hacen vida en nuestra fundación. Y bueno, uno como responsable, a uno no le toca ni siquiera muchas veces ni dormir. Claro. Sí, porque son tantas cosas que hay que manejar, ¿no? Totalmente. Sí. La orquesta está desde 1976, estaba leyendo, y fue formándose con el tiempo, y no es sino hasta 1991 que se denomina Orquesta Sinfónica de Carabobo. ¿En qué momento llega José Carmelo Calabrese a dirigir la Orquesta Sinfónica? Claro, la orquesta comenzó en el 76 como una orquesta juvenil.
y bajo la batuta de mi padre, que fue el director de la orquesta por más de 35 años. Ajá, en ese momento era tu padre el director. Sí, la orquesta se profesionaliza. Eso fue un proceso a nivel nacional, donde todas las orquestas que comenzaron como orquestas juveniles, a medida que la gente fue creciendo y fueron progresando artísticamente, se profesionalizaron. Y aquí, por supuesto, no fue la excepción, se llevó la orquesta a Orquesta Sinfónica de Carabobo, ya a nivel profesional. Yo vengo dirigiendo la orquesta desde el año 2012. Yo comencé como director asistente. Hace 11 años. Exactamente. Comencé como director asistente de mi padre, lo cual me permitió, bueno, permearme de muchísimas cosas, absorber muchísimas cosas, aprendí muchísimo de él. Y bueno, desde el año 2019 ya estoy como director titular de la orquesta. Ok. ¿Qué es lo más difícil? Okay, ya sé que te encanta, ya sé que ese fue tu sueño y que estás súper satisfecho con lo que eres ahora. Pero ¿qué es lo más difícil o complejo que tú pudieras considerar en la vida de una persona con tantas responsabilidades como tú lo acabas de decir? Son 300 personas que hacen vida dentro de la institución o de la Fundación Sinfónica de Carabobo. Mira, es una pregunta que me causa mucha gracia, porque a veces uno no sabe en qué se está metiendo. Y mira, amén de lo que mucha gente cree, tú sabes que al principio, por ejemplo, mi padre no estaba seguro de que, no quería que yo fuera director de orquesta, pero no por nada malo, sino porque es un camino muy difícil. Es un camino complicado y él lo sabía, así como que tú estás seguro en lo que te quieres meter. Y yo, bueno, sí, claro, uno joven, impulsivo, uno contesta cualquier cosa, ¿no? Sí, eso es lo que yo quiero. Hoy en día uno dice, wow, esto no es nada fácil. No es nada fácil tener, digamos, bajo tu responsabilidad a tantas personas. Sabemos que la cultura en nuestros países, estamos hablando de Latinoamérica porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchas orquestas y organizaciones, no solamente en Venezuela, sino en otros países también. Sabemos que la cultura es la cenicienta de todas las áreas que mueven a la sociedad, ¿no? Y es lo más importante, paradójicamente hablando, porque la cultura es lo que nos define, lo que nos alimenta, lo que nos hace... Lo que nos nutre. Lo que nos nutre y nos desarrolla como personas y como sociedad. Sin embargo, la cultura indudablemente necesita financiamiento, necesita recursos, necesita mecenas, necesita apoyo del sector privado, necesita apoyo del sector público. Y a veces lograr que se entienda que el apoyo es importante y también en qué magnitud se necesita ese apoyo, a veces no es fácil. Y es una gran responsabilidad porque nosotros ahorita estamos en el proceso de lo que llamamos la dignificación del músico como profesional. Ok. Que el músico como profesional pueda vivir de la música, que es muy difícil, porque para graduarse de un instrumento estamos hablando de mínimo 10 años de estudio, de carrera. Sí, invertir tiempo. Invertir tiempo. El mantenimiento de un instrumento no es nada económico. No. El mantenimiento, hablamos como el mantenimiento de un carro, por ejemplo. Y además puede traer muchas satisfacciones. Nosotros recibimos a niños desde los 4 años de edad, pero también queremos que el joven que estudia música y se apasiona por la música y tiene talento, realmente pueda dedicarse a eso y no se diluya en otras cosas porque vengan de la familia o de agentes externos y le digan, pero ¿tú qué vas a estudiar? Vas a estudiar música, pero eso no es una profesión, los músicos se mueren de hambre, sí, etcétera, eso etcétera. Eso es algo clásico que siempre suele decirle a la gente. Indudablemente eso va en detrimento de lo que nosotros queremos lograr, porque realmente cuando un músico es bueno o un artista es bueno, puede vivir incluso mucho mejor que un médico, que un ingeniero, que un arquitecto, pero indudablemente necesita mucha disciplina, mucha constancia, mucha preparación y bueno, es saber hacer las cosas bien y mucho apoyo, sobre todo de la familia. Sí. Y cuando hablo de apoyo, ni siquiera hablo de apoyo económico, financiero, hablo de apoyo de permitirle al joven desarrollarse y con ese talento que tiene, porque no todo el mundo tiene el talento para las mismas cosas. Y cuando una persona tiene para nosotros talento en la música, eso es una bendición. Claro que sí. Hablando de eso, ¿qué anécdota
podría ser melancólica o de alegría o de orgullo, pudieras tener en tu experiencia como director de algún niño que de repente se haya tenido que salir por alguna razón que quería la orquesta, o algún orgullo relevante que tú pudieras mencionar de algo satisfactorio que haya podido tener la orquesta? Sí, mira, tengo muchas vivencias realmente, y como sabemos que el tiempo es limitado, ¿verdad? Voy a tratar de resumírtela. Tú sabes que en el año 2018, por ejemplo, ya veníamos nosotros como país de una crisis que ya conocemos, lo cual trajo como consecuencia la migración de muchas personas, también la migración de muchos músicos. Para mí no hay nada peor para un país que tenga que perder todo su talento humano. Sí. Y realmente nosotros somos conocidos en el mundo como el país de las orquestas. Y la cantidad de músicos de una increíble trayectoria y un nivel altísimo, bueno, muchos de ellos se han tenido que ir a buscar mejores oportunidades. Y dentro de ese grupo me considero que estoy yo incluido, porque en el año 2018 yo también tuve que salir del país. Fui para Colombia con unas propuestas para dirigir orquestas allá. Y bueno, hacer muchas actividades afuera. También trabajaba en Brasil. Y bueno, hay cosas que uno cree que nunca van a cambiar, porque justamente en diciembre de ese año yo regreso a pasar las Navidades con mi familia, y justamente ese diciembre fallece mi padre. En el 2018. En el diciembre del 2018. En el año 2019, comenzando enero, por supuesto, la institución estaba inmersa en todo un proceso crítico. Primero, el gran líder por más de 30 años de la institución había fallecido. Por supuesto, la crisis también arropaba a la orquesta, el tema presupuestario era crítico. La sede donde estaba la orquesta, que era alquilada lamentablemente en 47, casi 48 años que tiene la orquesta ahorita, que cumplimos en octubre, todavía no hemos podido lograr, así como muchas instituciones a nivel nacional, no hemos podido lograr una sede propia. Y bueno, la junta directiva de la fundación se reúne y me llaman y me proponen asumir los roles que había dejado mi padre. Precisamente yo tenía ya muchos años trabajando con él y de alguna manera ya yo sabía cómo se manejaba todo, ¿no? Y yo acepto indudablemente, porque hay un componente afectivo y emocional de por medio, y además que yo crecí en la orquesta. Desde muy pequeño yo asistí a la orquesta y me formé en la orquesta. Y además viste dirigir a tu papá. Y comenzaron a pasar cosas maravillosas, como por ejemplo en aquel momento el Hesperia World Trade Center Valencia nos recibe en las instalaciones como sede artística y académica de la Fundación Orquesta Sinfónica de Carabobo, gracias al señor... De hecho, estamos en el Hotel Hesperia Valencia. Así es, gracias al señor José Rodríguez, al señor Carlos Oroño, que en aquel momento nos recibió, a la doctora Gladys Valentiner. Y bueno, eso fue un primer gran milagro que nos trajo a nosotros, tú sabes, como ese respiro, porque, bueno, estar en el Hesperia, que los muchachos y los jóvenes músicos y artistas tengan esas condiciones físicas necesarias, la infraestructura adecuada para poder desarrollarse, bueno, ya es un gran logro. Y ese año nosotros desarrollamos una programación artística increíble. Y bueno, hemos hecho grandes espectáculos como el concierto que hicimos con María Teresa Chacín, en homenaje al de Maro Romero. También hace poco tuvimos un concierto con Huáscar Barradas, con Floria Márquez. Hemos podido trabajar con grandes artistas nacionales. Y han podido compartir con el público, bueno, el concierto gratuito que le hacen a Nuestra Señora del Socorro. También, sí, exactamente, el homenaje a Nuestra Señora del Socorro, todos los noviembre, ya es una tradición. Los conciertos navideños, los conciertos para el Día del Niño. Bueno, realmente ha sido todo un trabajo. ¿Y esos son los anécdotas satisfactorias que tú puedes compartir? Mira, han pasado cosas maravillosas, como por ejemplo, en el 2021 nos nombraron institución UNESCO. Ajá, también. En el concierto aniversario de ese año, nosotros fuimos, el proyecto que nosotros pudimos ingresar a la UNESCO fue aprobado por toda la trayectoria que tenemos, tanto a nivel artístico, académico y social, y recibimos la visita de la UNESCO y nos nombraron embajadores por la paz de la UNESCO, amén de que
también las certificaciones de nuestros jóvenes estudiantes también tienen la certificación de la UNESCO a nivel internacional. Esa es una de las grandes satisfacciones que hemos tenido. Sin embargo, por otra parte, que tú también me dices cosas que me dan tristeza, precisamente ese fenómeno de cuando ya el joven sale del colegio, que es un momento tan importante de decisión de qué es lo que va a hacer, y bueno, tiene que decidir qué va a estudiar, muchas veces les toca, por falta de apoyo familiar, dejar la música, porque le dicen, no, tú tienes que estudiar medicina, tienes que estudiar ingeniería, y bueno, ver que ese talento se diluye, se pierde, realmente nos genera mucha tristeza. Hay casos también que el niño tiene talento y no quiere. También ha pasado puede pasar, también. También puede Por lo pasar. menos en mi caso pasó con Andrés. También puede pasar, es que hubo Sí. justamente lo que te comentaba al principio, cuando yo comencé a hacer deporte, yo dije que en aquel momento yo no quería seguir estudiando música en ese momento. O que hubo un momento en tu vida en que decidiste dejar la música. Exactamente, yo tendría que 11 años de edad, 12 años. Claro, en esa transición, yo creo que es la edad. En es esa que uno transición, comienza a explorar. cuando dejas de ser niño y empiezas a convertirte en adolescente. Exactamente. Pero después me di cuenta que no, que la música era mi gran pasión y la retomé y bueno, y hasta el día de hoy. Yo creo que por eso es muy importante que el joven, el niño, vaya explorando qué es lo que le apasiona, qué le gusta, cuáles son los talentos que tienen y por ahí pueda desarrollarse. Bueno, José, ya para finalizar, nosotros tenemos un top de preguntas finales que nunca le digo a mis invitados para que sea espontáneo. La primera de ellas es, si hoy se acabara el mundo, o mañana se acabara el mundo, ¿hoy qué harías? O sea, si a ti te dicen, mira, mañana se acaba el mundo, va a haber el apocalipsis, ¿qué harías hoy? Estar con mi familia. Ok. ¿A quién le dirías te amo en este momento? A mi madre. Ok. ¿Qué opinas entre las palabras sin vergüenza y sin miedo? Vergüenza y sin miedo. ¿Qué opinas de las frases sin vergüenza y sin miedo? De cada una de ellas. Me parece que pueden tener un gran impacto ambas frases, indudablemente según el contexto donde se estén diciendo, ¿no? Me gusta la palabra sin miedo, pero más allá de eso, poder hacer las cosas aún con miedo y todo, me parece muy valioso. Algo que nunca harías en tu vida. Algo que nunca haría en mi vida. Imagínate, wow, tantas cosas. Esas preguntas son te las traen. Algo que nunca haría, robar. Ok. Bueno, con esto finalizamos este top de preguntas. Para mí fue un honor, un abrazo, que yo siempre finalizo con un abrazo. Gracias Mónica, por abrirnos pues tu vida o su vida, maestro. José Carmelo Calabrese, director de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, por contarnos pues todas estas vivencias, todas estas anécdotas y esta historia tan mágica de esta labor social, cultural, que pues le das a nuestro estado y a nuestro país. Estamos definitivamente muy orgullosos de tener gente como tú acá. Así que bueno, esto fue Sin Etiquetas. Gracias. Esto fue Sin Etiquetas con el maestro director de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, José Carmelo Calabrese, con Mónica Vieira.